a cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Bienvenido, querido amigo de Sacia tu sed, a este segundo módulo de la vida dentro de ti, de nuestro curso de espiritualidad aquí en Radio Despierta. Y estoy muy emocionado porque por fin hemos acabado una etapa y vamos a empezar la siguiente. Sé que ha sido mucho material, muy denso, pero esto puede ser materia de nuestra meditación a lo largo de las semanas y así desgranando pues punto por punto. También recuerden que si tienen cualquier duda o necesitan cualquier aclaración, pueden contactar conmigo a través de las redes sociales de Radio Despierta o escribirme al correo electrónico del programa y yo estaré muy feliz de responderles si puedo las preguntas que tengan. Hoy vamos a entrar brevemente en un tema que quizás puede ser un poco aburrido, pero que es parte esencial de la vida espiritual, y es que si yo quiero hacer un camino hacia Dios, necesito saber las sendas, los itinerarios, los giros, por dónde tengo que ir para llegar allá. Y hay muchos autores de la vida espiritual que la han clasificado, digamos, las distintas etapas de la vida espiritual, de nuestro camino hacia Dios, de distintos modos, muy variados. Santa Teresa habla de las moradas, otros autores hablan de las virtudes teologales, pero yo he querido coger una de las divisiones más tradicionales que me parece que puede englobar a todas las demás, y es la tradición de las 3 etapas. Hay que decir en primer lugar que en la vida espiritual podemos diferenciar 3 etapas: purgativa, iluminativa y unitiva. Estas etapas son estados del alma con respecto al grado de unión con Dios, que es el fin para el que fuimos creados. Es decir, que estas 3 etapas, la primera, uno está cerca de Dios, la segunda, uno está cada vez más cerca de Dios, la tercera, uno está muchísimo más cerca de Dios. Es decir, que depende de la distancia, depende de la cercanía de mi relación con Dios, así estaré en una etapa o en otra. Y lo importante no es querer estar en una o en otra, lo importante es que hemos sido creados para estar unidos con Dios, y por lo tanto el fin de nuestras vidas es alcanzar esta unión al máximo que podamos aquí en la tierra. Vamos a describir brevemente cada una de ellas y empezamos por la vía purgativa. Es la primera etapa de la vida espiritual y el objetivo de esta etapa es la purificación del alma con respecto a sus faltas pasadas, los afectos desordenados y la concupiscencia. Vamos a explicar estos 3 elementos que pueden ser palabras quizá un poco extrañas, que no nos quedan totalmente claras, pero que vamos a hacer muy claras para que todos podamos entender. ¿Qué quiere decir las faltas pasadas? Pues hacen referencia a esa vida de pecado, antes de la determinación a alcanzar la santidad, que ha dejado herida al alma y que necesita de sanación y de la reparación que merece Dios nuestro Señor por nuestros pecados cometidos. Esto es tan sencillo como resumirlo de esta manera. Antes de convertirnos, todos hemos tenido una vida de pecado, grave o menos grave, depende de los casos. Pienso, no sé, en gente que se ha dedicado a cometer abortos, personas que han estado metidos en temas de lujuria, que han ejercido la prostitución, que han robado el dinero público, han sido políticos. Bueno, han descubierto a Cristo y se han convertido. Pues esta primera parte de la conversión, cuando han conocido a Dios, han empezado a conocerlo, han empezado a amarlo, han empezado a imitarlo, pues esto es lo que se llama la etapa purgativa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos purificar, eliminar, limpiar todos esos hábitos de pecado que teníamos en nuestra vida. Una persona que se dedicaba a la prostitución todos los días y se ha convertido, tiene que eliminar ese hábito de prostituirse para seguir conociendo, amando, imitando a Jesucristo cada vez más profundamente. Igual,
un marido que insulta y maltrata a su esposa y se ha convertido. Bueno, pues tiene que abandonar ese hábito de insultar y pegar a su esposa para conocer, amar e imitar a Jesucristo. Entonces en esto consiste la primera etapa, es un proceso de purificación en el que yo voy dejando mis hábitos de pecado, mi vida pasada, y voy transformándome cada vez más en el rostro de Jesucristo. Y tiene una segunda parte que es la reparación, porque cuando yo he hecho mal a una persona a la que amo, quiero reparar ese daño. Si yo he gritado a mi esposa, pues al día siguiente, para pedirle perdón, aparte de decirle lo siento, pues le puedo regalar un ramo de rosas, o puedo sacrificarme y organizar ese día una cena. Y otros muchos detalles de amor que se nos puede ocurrir para reparar el daño que hemos hecho. Pues con Dios sucede lo mismo. Cuando uno peca, hace daño a Cristo, porque Cristo nos ama y sufre de ver cómo el pecado nos mata y nos destroza y desfigura en nosotros esa imagen y esa felicidad que Él había diseñado desde el principio. Pues este mal que hemos cometido y que ha dañado el corazón de Cristo, si es que realmente queremos conocerlo, amarlo y seguirlo, si es que realmente nos hemos convertido, queremos repararlo, queremos tener un gesto de amor con Él especial para decirle: Señor, no solo te pido perdón, sino que además tengo este detalle contigo para reparar el mal que hice. Y si, por ejemplo, lo tenemos en el Evangelio, Zaqueo, él cuando se convierte, no solo devuelve el dinero que ha robado, sino que devuelve 4 veces más de lo que robó. Si una persona le robó 100 euros, ahora le devuelve 400. ¿Por qué? Porque quiere reparar el mal que ha hecho. Con la purificación de los afectos desordenados consiste en cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios: amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto quiere decir que tenemos que tener un sano desprendimiento de todas las criaturas, por buenas que sean, para poner en el centro de nuestra existencia a Cristo, como el único bien del corazón. De este modo, las criaturas, es decir, todo aquello que no es Dios, deben ser usadas en la medida en que se acercan a Dios y rechazadas en las medidas en que nos alejan de Dios. Esto es muy sencillo. Nuestro corazón tiene afectos. Yo conozco una persona y la quiero. Bueno, pues el primer afecto de nuestro corazón, por el que tenemos que luchar para que sea, porque no es algo fácil, tenemos que convertir a Dios en el primer afecto de nuestro corazón, en el primer amor de nuestras vidas. Y esto es lo que se refiere purificación de los afectos desordenados. Porque no está mal tener afectos, no está mal querer a tu esposa, querer a tu equipo de fútbol, querer a tus hijos, querer a tu trabajo, querer a tu computadora, a tu iPhone. Pero sí está mal si tu computadora o tu Ferrari está por encima de tu esposa. Y sí está mal si tu trabajo está por encima de tus hijos. Y sí está mal si pones cualquier otra cosa por encima de Dios. El primer afecto de nuestra vida es Dios, el gran amor. Y esto no se hace de la noche a la mañana. Tenemos el caso de Abraham, que no podía tener un hijo, al que Dios le regala un hijo. ¿Y qué sucede? Que Dios le pide sacrificar a Isaac. Y Abraham, porque el primer amor de su vida es Dios, es capaz de ir al monte y estar a punto de sacrificar a su hijo. Y viendo Dios que efectivamente para Abraham él es la primera persona de su vida, pues al final no le pide hacer el sacrificio de su hijo. Pues esto mismo tenemos nosotros que hacerlo en nuestras vidas. Cuando tomamos una decisión, tener en mente que Dios es siempre el primer afecto, que Dios es siempre la primera persona en la que tenemos que pensar. Y por eso, si algo no me acerca a Dios, no lo uso. Y si algo me acerca a Dios, lo uso. Y esta es la distinción que hice entre Dios y las criaturas. Las criaturas es cualquier cosa que no sea Dios. Puede ser una persona, una cosa, un objeto, un sentimiento, lo que quiera. Si a mí una Coca-Cola me ayuda a acercarme a Dios, pues la voy a usar para acercarme a Dios. Pero si a mí ir al partido de fútbol que me encanta me enfada, me hace insultar y criticar a gente, pues entonces no voy a usar a esta criatura, el partido de fútbol, porque me aleja de Dios.
porque hace que Dios no sea ya el afecto primero de mi vida. Y por último, la concupiscencia. Y es que esto es muy importante porque esta palabra un poco extraña se refiere a la inclinación natural que los hombres tenemos a una triple cosa. En primer lugar, nuestra tendencia a poner en el centro del corazón los placeres sensuales. Es decir, cualquier cosa que implica un placer corporal, estamos inclinados a él. Y ahí tenemos la pereza, la comodidad, los actos impuros. El segundo aspecto es la curiosidad y la avaricia de querer llenar nuestro corazón de cosas inútiles de cara a nuestra salvación. Por ejemplo, yo voy a una tienda, MediaMarkt, en España, que es de tecnología, y entonces empiezo a sentir avaricia, a querer llenar mi corazón de el iPhone, el computador, y luego voy a la tienda y quiero llenar mi corazón de Oreo. Sí, si como esas Oreos, y si compro este coche, y si compro esta casa, y si tengo este dinero, entonces voy a ser feliz, mi corazón va a estar pleno. Esto es la avaricia de querer llenar nuestro corazón de cosas que no nos ayudan a salvarnos. Porque a mí un iPhone per se, por sí mismo, no me ayuda a salvarme. Me ayuda a salvarme si lo uso adecuadamente. Pues estamos inclinados a esto. Y la tercera inclinación es la soberbia y sus derivados, que es la vanidad, el egoísmo, y que al final está en el centro de todo pecado. Y déjenme que me pare aquí un momento porque esto es muy importante. Nosotros, por el pecado original, tenemos esta inclinación a querer placeres en el cuerpo, a querer tomar las cosas de nuestro alrededor y hacerlo el centro de nuestro corazón, como para una falsa seguridad. Y el tercero, que es la soberbia, y es que nosotros somos el centro de nuestra vida. Y como ya hemos dicho, Dios es el afecto principal de nuestra existencia. Él es el primero. Ni siquiera yo debo estar por encima de Él. De hecho, yo debo estar por debajo de Dios y por debajo de los demás. Porque mi vida es amar a Dios y amar a los demás. Bueno, pues esto, para lograrlo, para superar esta tendencia al placer corporal, esta tendencia al tomar las cosas y hacerlas el centro de nuestra vida, y esta tendencia a creerme yo el centro del universo, a ser yo el más importante por encima de cualquier otro, son tendencias que solo se quitan si queremos luchar y si pedimos a Dios la gracia para lograr la victoria. Es por eso que se llama etapa purgativa o etapa purificativa, si quisiéramos, porque necesitamos purificar, eliminar, arrasar con estas tendencias negativas. Es una etapa sobre todo de lucha espiritual, en el que yo a cada paso tengo que ser consciente de que yo tiendo a la comodidad, y por lo tanto cuando voy a tomar una decisión tengo que pensar, ok, de natural voy a elegir la opción más cómoda, pero ¿es esta la opción que Dios quiere que yo haga? ¿Es esta la opción en la que yo puedo amar más a Dios o a los demás? Ok, yo voy a ir por la calle y voy a ver una chica guapa, y mi tendencia va a ser admirarla negativamente, con lujuria, deseándola impuramente. Vale, y ahora yo me pregunto, ¿esta tendencia me está ayudando a acercarme a Dios? ¿Me está ayudando a amar a esa persona, a considerarla un ser humano en lugar de un objeto del que yo me puedo aprovechar para darme placer? ¿Lo ven? Tenemos que luchar, por eso es la etapa purificativa. Y la soberbia de la vida, típico. ¿A dónde vamos? No, vamos aquí a este lugar porque yo quiero y ahí es donde yo disfruto y donde yo me lo paso bien. ¿Y los demás? ¿Y si Dios no quiere que vayas a ese lugar? ¿Y si Dios te está pidiendo en este momento sacrificar tu placer, el sentirte tú el centro del universo como si solo existieses tú, para que ahora el centro del universo sean los demás? Pues esta es la etapa purificativa y estas son las tres tendencias que por el pecado original todo ser humano, por muy bueno que sea, tenemos en nuestro corazón y que tenemos que estar luchando constantemente para superarla. Y me he enrollado ya 14 minutos, entonces vamos a parar aquí. La semana
En el siguiente episodio vamos a ver quiénes son las personas que están en esta etapa y los objetivos espirituales de esta etapa. Pues hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por escucharme y, como siempre, si este programa les ha ayudado, recuerden compartirlo con sus contactos. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes. Acabas de escuchar un programa de Radio Despierta. Puedes visitarnos en www.radiodespiertarc.org o seguirnos en Facebook. Búscanos como Radio Despierta. Al igual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Despierta. Escúchanos en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz.